Daniel 4, versículo 1 al 3, vamos a tomar como referencia, ¿verdad? Libro de Daniel, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Yo hoy le titulé, hermanos, a esta enseñanza, le titulé El gobierno de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el Señor tiene un gobierno? ¿Verdad que el Señor gobierna? Dice la palabra de Dios que Él gobierna el cielo y la tierra, todo lo que hay, ¿verdad? Si Él gobierna, quiere decir que tiene un gobierno, ¿verdad? Vamos a estar leyendo Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por la paz, Señor, que no ha sido quitada de la tierra todavía, Señor. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia con la que nos amas cada día, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo te pido que unjas mis labios, Señor, que unjas mi mente. Padre, que tu Espíritu repose en mí, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo a través de mí, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que ates todo espíritu inmundo de las tinieblas, Señor, que esté en este lugar, Señor. Que lo ates, que los eches fuera de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, envía a tus ángeles a que limpien este lugar, Señor. Que solamente podamos sentir tu paz, tu amor y tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por mis hermanos que les dé sabiduría y entendimiento, Señor. Padre, que tu Espíritu, Señor, se mueva en ellos, Señor.
Padre celestial, en el nombre de Jesús, mientras yo predico, Señor, yo te pido que hagas milagros y prodigios maravillosos, Señor, como los que hiciste, Señor, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, Padre. Estremece los corazones, Señor, que tu palabra llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús, Padre bendito, todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Que no busco mi gloria, Señor, sino busco tu gloria, Padre. Busco que mis hermanos glorifiquen tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, hermano, den gloria a Dios y puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Para empezar, hermano, yo no vengo a traer una doctrina que yo me inventé, una doctrina o una enseñanza, hermano, que yo quiero compartirle, simplemente hacerlo a mi manera. Miren que yo no hablo de mí, hermano, yo hablo de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo vengo, hermano, a traer un mensaje de parte del Señor. Yo creo en mi corazón que el Señor nos da revelación, ¿verdad? Cuando escudriñamos su palabra, hermano, Él nos enseña. Y a veces el pueblo, hermano, dice la palabra de Dios que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces necesitamos el conocimiento para no perdernos, ya que sin conocimiento, hermano, todos nos vamos a perder. Amén. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que creyere y fue bautizado será salvo, y el que no creyere ya ha sido condenado. Necesitamos saber, hermano. Mucha gente no se bautiza porque no sabe. Pero el tema no es el bautismo, solamente es algo que quería compartir con usted, que tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, dice su palabra, hermano, dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en donde, hermano, en la tierra, ¿verdad? Aquí donde estamos nosotros, dice, va a ser multiplicada. Y luego él nos dice, este hombre era un gentil, hermano, él no era un israelita, era un rey poderoso, hermano. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. La palabra sempiterno, hermano, significa que no tiene principio ni tiene fin. ¿Puede entender eso? ¿Quién reina, hermano? ¿Nosotros? ¿La que reina el Señor? ¿Y cuándo comenzó su reino, hermano? ¿Cuándo comenzó su gobierno? No tiene principio, siempre ha existido. ¿Y cuándo vamos a elegir otro Dios? Podemos elegir un otro Dios, pero no es un Dios verdadero, es un Dios falso, porque solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, la iglesia debe entender que Dios tiene un gobierno, hermano. La iglesia debe de entender que existe un gobierno, ¿verdad? Y que el Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando decimos que el Señor Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué estamos diciendo? ¿Que hay otro rey arriba de Él? No hay otro rey arriba de Él, ¿verdad? Si Él es el Rey de Reyes, quiere decir que no hay más rey. Él es el único y soberano Rey que no tiene principio ni tiene fin. Eso lo dice la palabra, hermano, no lo dice el hermano Enrique, ¿verdad? La palabra reino, hermano, significa gobierno de Dios. También significa monarquía absoluta. Las personas a veces cuando vemos de monarquías creemos que las monarquías son malas, pero no son malas, porque la monarquía de Dios es absoluta. La palabra de Él es ley, ¿verdad? La iglesia, hermano, debe de entender que hay dos tipos de monarquías. Está la monarquía, hermanos, se me fue la palabra, constitucional, ¿verdad? La monarquía constitucional es, hermano, aquella que ustedes, yo y todos los pueblos de la tierra escogemos un rey. Esa es la monarquía constitucional, ¿verdad? Y la monarquía absoluta, nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? La monarquía absoluta solamente la tiene Dios, y la monarquía constitucional sí la podemos poner nosotros. Entonces, en la monarquía absoluta, el rey se representa solo. Y el reino es hereditario, hermano. Solamente Dios se lo puede transferir a quien Él quiera, ¿verdad? Y tiene que ser su hijo de sangre. Nadie se lo puede quitar. En la monarquía absoluta, hermano, lo que el rey dice es ley y se debe de cumplir. Y si no se cumple, hay graves consecuencias. Si el rey dice algo, hermano, que no se cumpla, ¿saben con qué se paga la desobediencia? En la monarquía absoluta se paga con la muerte. Por eso dice Romanos, creo que si no me equivoco es 8:23 o 6:23 o 6:28, dice que la paga del pecado es muerte. Porque en la monarquía absoluta de Dios, hermano, la desobediencia se paga con la muerte. Por eso Dios tiene una monarquía absoluta. Ahora, en la monarquía constitucional, el pueblo, hermano, es quien elige al rey, lo pone y lo puede quitar. Este tipo de rey, hermano, representa al Estado y a los pueblos, no se representa a sí mismo.
Sus leyes son la voluntad del pueblo. O sea que si usted, hermano, dice, ¿saben qué? Esta ley no me gusta, vamos a cambiarla. ¿Usted por qué cree, hermano, que ahora hay leyes, verdad? Y no tengo nada en contra de las personas, ¿verdad? Que, o sea, quieren el mismo sexo. No tengo nada en contra de ellos, pero las leyes han sido cambiadas, hermano, porque este gobierno que tenemos terrenal trabaja representando al pueblo. Entonces lo que el pueblo pide, hermano, eso se lo da. Y en el gobierno de Dios usted no puede pedir absolutamente nada. Usted se somete a la voluntad de Dios solamente. ¿Me está entendiendo? Entonces, si Dios tiene un reino, quiere decir que tiene un gobierno, ¿verdad? Ok, entonces parece que me está entendiendo. Entonces vamos a mirar, hermano, un pequeño testimonio del gobierno absoluto de Dios, ¿verdad? En Daniel capítulo 4, versículo 17, dice su palabra: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. ¿Quién gobierna, hermano? El Altísimo, ¿verdad? ¿Gobernamos nosotros? Es el Altísimo. Entonces, si Él gobierna, quiere decir que tiene un gobierno que se debe respetar, ¿verdad? Entonces, ahora ya tenemos un gobierno. Dice, el reino de los hombres, dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres, ¿verdad? Lo que está diciendo, hermano, que para que los vivientes conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Ahora lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, hermano. De otra manera, dice la palabra, dice otra vez: los santos mensajeros han anunciado la decisión. Se tomó una decisión sobre la vida de Nabucodonosor. Dice, es decir, el veredicto. Usted sabe que los veredictos se dan en las cortes. Bueno, dice, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien Él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. ¿Está entendiendo eso, hermano? Entonces puede entender que Dios tiene un gobierno. Vamos a llamarle el sistema de gobierno, ¿verdad? Pero también tiene otro sistema. Dios tiene dos sistemas de gobernar. Tiene el sistema de gobierno y tiene el sistema de la gracia. El sistema de gobierno no tiene nada que ver con el sistema de la gracia. El sistema de gobierno no perdona pecados. El sistema de la gracia perdona pecados. ¿Sí está entendiendo? Ok, ahora vamos a mirar, hermano, Daniel 4:26. Daniel 4:26 dice: la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino. Ese es Nabucodonosor. Pero ¿cuándo lo va a recibir? ¿Qué dice? Cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. ¿Usted sabe qué es reconocer el reino del cielo? Reconocer el reino del cielo es someterse. Mientras usted no obedezca, usted no se está sometiendo, usted se está rebelando contra el reino de los cielos, contra el gobierno de Dios, hermano. ¿Me está entendiendo? Mientras el pueblo, hermano, mientras el pueblo de Dios no entienda que Dios tiene un gobierno con leyes que se deben respetar, la maldición lo va a perseguir a usted, a sus generaciones, perpetuamente, porque las maldiciones se perpetúan, hermano. A veces la gente le pasan cosas malas y dice, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo no puedo prosperar? ¿Y por qué yo esto? Porque, hermano, quizá usted no pecó, pero su papá pecó, su abuelo pecó, alguien pecó contra Dios y no obedeció, hermano, y la maldición no alcanzó. Ahora, esto no lo tenía yo, pero se lo voy a decir. Cuando Noé maldice a Cam, ¿usted sabe de dónde salen todos los filisteos, los cananeos, los amorreos y todas esas razas? Salen de Cam. Raza maldecida. El Señor prohibió a los israelitas casarse con ellos. Mira, usted puede ver eso. Hasta el día de hoy esas razas siguen malditas. Rahab, la ramera, era descendiente de Cam, de los maldecidos. Pero Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, la única manera de que el gobierno de Dios lo escuche a usted es mediante la humillación y aceptación. Así como le dijo Nabucodonosor: cuando hayas reconocido que el verdadero reino es el del cielo, entonces se te va a devolver tu reino. Mientras los cristianos, hermano, porque la palabra de Dios no es para el mundo, es para los hijos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Claro que si el mundo reconoce al Señor, también es para ellos, pero mientras no lo reconozca, no es para ellos, ¿verdad? Ahora vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Es parte de la maldición. Dice, en Éxodo 25 dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la consecuencia de violar la ley del gobierno de Dios. Cuando usted peca, usted viola el gobierno de Dios y hay consecuencias. ¿Me está entendiendo? Por eso Adán fue destituido de la gloria de Dios y todos los hijos de Adán juntamente con él, por cuanto desobedecieron a Dios. Entonces la desobediencia acarrea maldición, hermano. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Ahora yo le pido que me escuche bien, porque yo creo en mi corazón que esto es un misterio, hermano. Porque la iglesia, hermano, debe de entender que Dios tiene dos sistemas, ¿verdad? Él gobierna todos los reinos de la tierra y el universo, y Él tiene el sistema de la gracia. Entonces hay cosas que el Señor pide por medio de su gobierno, ¿verdad? Sus leyes son parte del gobierno. Todas sus leyes establecidas, sus órdenes, sus decretos, todo lo que Él pide, hermano, es por medio del gobierno de Dios. No lo pide por medio de la gracia. La gracia es para perdonar pecados. La gracia no es para gobernar. Pero la gracia funciona juntamente con el gobierno. Usted ahorita me va a entender un poquito más adelante, ¿verdad? Nuestra salvación, la hermandad que tenemos como hermanos en Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo, todas estas cosas, hermano, de la hermandad entre nosotros está relacionada con el sistema de la gracia. No está relacionada con el sistema del gobierno. ¿Sí me está entendiendo? Entonces hay cosas que los cristianos hacen pensando que como tienen gracia pueden pisotear la ley de Dios. Y la gracia no es para pisotear la ley de Dios. La gracia es para podernos guiar a respetar la ley de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Eso lo dice la palabra de Dios, hermano. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, con el Espíritu Santo, con la redención de nuestras almas, pertenece al sistema de la gracia. No pertenece al sistema de gobierno. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si no entendemos, hermanos, que Dios tiene un gobierno que Él gobierna, ¿verdad? Sobre todos nosotros, y que tiene un gobierno donde si usted no cumple, no obedece al Señor, hay consecuencias. La paga del pecado es muerte. Porque la monarquía de Dios es absoluta y lo que Dios dice es ley, se debe de cumplir. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a Lucas, hermano, capítulo 7, y vamos a mirar algo de cómo funciona el sistema de la gracia, para que, hermano, usted no ofenda al Señor, porque muchos usan el sistema de la gracia para pecar contra Dios y dicen, es que estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos. Eso es una mentira del diablo, hermano. Eso es lo que el diablo quiere que todas las iglesias piensen, para que se vayan al infierno, hermano, y se pierdan, ¿verdad? Vamos a mirar un ejemplo de cómo funciona el sistema de la gracia. En Lucas capítulo 7, versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, que era romano, hermano, gentil, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lo que quiero que ponga énfasis es en el centurión, ¿verdad? Este era un hombre romano, centurión, que tenía varios soldados a su disposición, que uno de sus siervos, creo, estaba enfermo, ¿verdad? Estaba enfermo y él le pidió a Jesús que fuera a sanarlo, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que ponga énfasis es que él era un centurión, no era de la casa de Israel. Jesús no venía a los que no fueran de la casa de él, no venía a los gentiles, él venía a los israelitas, ¿verdad? Entonces este era un hombre centurión romano, un gentil, ¿verdad? Él, hermano, su petición se le contestó, recibió de la gracia de Dios. Él recibió de la gracia de Dios. Ahora vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 2. Dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Respondiendo él, el Señor Jesús, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella era una cananea, hermano, de las que el Señor prohibió que los hijos de Israel se casaran con ellas. Ella viene siendo descendencia de Can, de la raza maldecida. ¿Me está entendiendo? Esta mujer, hermano, también recibió del sistema de la gracia. Se le concedió su petición por medio del sistema de la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces estamos hablando de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Estas dos personas, hermano, el centurión romano y la cananita, recibieron misericordia por medio del sistema de la gracia, ¿verdad? Ahora, Pedro era un hombre, María era una mujer, Lázaro era un hombre, María Magdalena era una mujer. Todos ellos, hermanos, recibieron del sistema de la gracia del Señor. A unos se les sacaron demonios, otros se les perdonaron pecados, otros fueron resucitados, hermano, y el Señor obró en ellos por medio del sistema de la gracia.
eso que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. Tiene que ver con el sistema de la misericordia, de la gracia. ¿Me está entendiendo? Ok, ahora vayamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 11 al 12. Gloria a Dios, aleluya, santo es su nombre. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 11 al 12. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Mire, versículo 11. Dice, pero en el Señor significa que si el varón vive espiritual y la mujer vive espiritual, ambos son iguales. Está hablando de personas que viven en el Señor, en el Espíritu, ¿verdad? Dice, y esto, hermano, esto es dentro del sistema de la gracia, dentro de la hermandad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces nosotros somos salvos por medio de la gracia. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 3, versículo 27. Y miren lo que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, los que no han sido bautizados no, solo los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. ¿Están entendiendo eso? Eso es en Cristo, en el Señor. Este es el sistema de la gracia. Estamos viendo el sistema de la gracia. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora nosotros en el Señor somos como los ángeles. Dice, le preguntó un hombre: Señor, este hombre con cuál de todas las mujeres va a estar allá. Esta mujer tuvo creo que 5 varones. Dijo, no, allá nadie se casa ni se dan casamiento. En el Señor, hermanos, somos uno solo. No hay diferencia. La mujer no es más que yo, ni yo soy más que la mujer. Somos igualitos. Eso es en el Señor. Eso es, hermano, en el sistema de la gracia. Todos somos uno en Cristo. No hay mujeres, no hay hombres. Todos somos un mismo género. Y esto en el sistema de la gracia, ¿me están entendiendo? Nada tiene que ver con el sistema del gobierno del Señor. Ahora, vamos a mirar el sistema de gobierno de Dios. Amén. Dios, hermano, hace según su beneplácito. Dios es un rey absoluto. Usted no puede ir a las elecciones y votar y decir: hey, queremos que cambies esta ley. Ahora quiero que le des más favor a las mujeres, o quiero que le des más favor a los hombres. Dios no hace esas cosas. A Dios no hay un consejero para Dios que le diga qué es lo que tiene que hacer. Él no tiene consejeros. Amén. Entonces, vayamos a Efesios capítulo 1. Ahora vamos a mirar, hermano, un ejemplo, ¿verdad?, de la forma de gobierno de Dios. Ahora, esto no tiene nada que ver con la gracia. Vamos a ver el gobierno. Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, hermano, el cual se había propuesto en sí mismo. No consultó a nadie para preguntarle: ¿tú cómo ves? ¿Cuántos votan a favor de que yo les enseñe mi voluntad? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a redimirlos? ¿O cómo voy a hacer el mundo, hermano? No. Dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según, en otras palabras, le plació a Él, hermano. ¿Me están entendiendo? Porque Él es un rey absoluto, hermano. Es una monarquía absoluta. El versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de la voluntad de nosotros, de su voluntad de Él, ¿verdad? Estamos viendo, hermano, el sistema de gobierno de Dios. Esto nada tiene que ver con la gracia. Necesitamos, hermanos, la iglesia necesita entender cuando Dios habla, está hablando por medio de su gobierno o está hablando por medio de su gracia. Si no entendemos eso, hermano, vamos a pisotear la ley de Dios. Para eso Dios nos dio de su gracia, para no pisotear su ley. Amén. Entonces, ahora vayamos, hermano, vayamos a Daniel capítulo 4 otra vez y versículo 35. Dice el versículo 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como que, hermano, son tomados en cuenta. ¿Sabe? La única forma que Dios lo toma en cuenta es por medio de un corazón constrito y humillado. No lo desprecia el Señor y el Señor lo va a escuchar. Pero ¿sabe qué va a pasar, hermano? Cuando vaya un corazón constrito y humillado al gobierno de Dios, el Señor le va a decir: ok, ¿estás arrepentido? Sí, ok, corre la gracia. Tú no puedes entrar aquí. Tienes que ir a entrar por medio de la gracia.
Tienes que ir a que tus pecados sean redimidos allá. El gobierno de Dios no perdona pecados. Y usted puede pensar, ¿cómo que el gobierno de Dios no perdona pecados? Si el gobierno de Dios perdonara pecados, Cristo no hubiera muerto. Solo dijera al gobierno, sí te perdono, Padre. Pero por eso murió Jesús. Él tuvo que pagar el pecado. El pecado tiene precio, el pecado cuesta. Cada que usted peca, a Dios le cuesta. Es como que usted se te pase luces y esté golpeando gente, robando, hermano, y que su papá y usted tenga que estar pagando todas las multas por culpa de usted. ¿Por qué? Porque hay un gobierno aquí en la tierra. Y imagínense si hay un gobierno aquí en la tierra, hermano, que no perdona. Imagínense el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, si está entendiendo cómo en el gobierno de Dios no se perdona el pecado, alguien tiene que pagar el pecado. El Señor Jesús pagó nuestros pecados, pero no para que sigamos pecando. Por eso dice, corre la gracia. El Señor, el gobierno de Dios lo va a mandar a la gracia. Cuando usted recibe la gracia, ahorita va a entender más adelante lo que quiero decir. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. ¿En dónde, hermano? En el ejército de los cielos. ¿Quién manda en el ejército de los cielos? El Señor Jesús. Dios, ¿verdad? Dice, y en los habitantes de la tierra también. Dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? A veces a nosotros, hermano, venimos e interrumpimos el gobierno de Dios y decimos, no me gusta cómo es tu gobierno. Pero automáticamente cuando a usted no le gusta cómo es el gobierno de Dios, usted, hermano, es pariente del diablo. Porque el diablo se rebela contra Dios. Se rebeló, y no nomás el diablo se encargó de que todos los ángeles, una tercera parte, desobedecieran a Dios, diciéndoles, mira, monarquía absoluta, Él nomás piensa en Él. Pero no es que nomás piense en Él. Él sabe que el pecado es causa de muerte. Él es santo. Y nosotros, si somos hijos de Él, no podemos vivir en pecado, no podemos vivir en rebelión. ¿Me está entendiendo? Ok, vamos a seguir. En el gobierno de Dios, hermano, Él hace como Él le parece. Él hace según la voluntad, conforme a su santidad, y no hay quien le pueda pedir cuentas, ni aquí ni allá. A Dios, hermano, no hay quien le pida cuentas. Daniel 4, capítulo 4, versículo 37, 2 versículos adelante. Nabucodonosor, hermano, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, un hombre que estuvo 7 años viviendo como animal, era para que odiara a Dios después de haber sido castigado por 7 años. ¿Y sabe por qué lo mandaron allá? Por su soberbia. Por soberbia, hermano. En la rebelión hay soberbia. Un cristiano que dice que es cristiano y tiene orgullo, hermano, eso es mentira. La gracia y el orgullo no tienen cabida juntos. La gracia representa al Espíritu de Dios. ¿Me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Ahora vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién los creó, hermano? Dios. Él creó al varón y creó a la hembra, a la imagen de Dios los creó. Y esta creación, hermano, tiene que ver con el gobierno de Dios. Gloria a Dios. La creación tiene que ver con el gobierno de Dios, no con la gracia. En su beneplácito, en su voluntad, en su forma de gobierno, Él tomó esas decisiones, hermano, porque es un reino, es una monarquía absoluta. No hay quien le diga. Entonces Él dijo que yo lo voy a hacer de esta manera. Y dice Nabucodonosor, y dice la palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo. Dice que toda la palabra es inspirada. Dice que no hay quien le pida cuentas, ni quien le diga qué haces. El diablo sí le pide cuentas a cada rato, pero ya sabemos cómo es el diablo, ¿verdad? Pero nosotros no somos así, amén. Entonces, primero Dios creó al hombre en la tierra y luego creó a la mujer, hermano, en la tierra. Esto tiene que ver también con el gobierno de Dios, no tiene que ver con la gracia, y tampoco tiene nada que ver conmigo. Dios en su gobierno tomó esas decisiones y Él así lo hizo, hermano. Primero creó al hombre y luego creó a la mujer, y esto tiene que ver con el gobierno de Dios. Y Dios, hermano, actúa según su beneplácito. Él tiene una voluntad independiente de la gracia. Nada tiene que ver la gracia con el gobierno de Dios. ¿Se está entendiendo? O sea, yo lo que quiero que entienda, hermano, porque yo le digo esto, creo que es una revelación de parte de Dios para su iglesia, para que la iglesia entienda
que Dios tiene un gobierno y que no se puede usar la gracia para pisotear el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora vayamos al versículo 29 de Génesis capítulo 1. Dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Hermano, en el huerto del Edén al hombre se le estableció comer frutas y plantas. Y esto tiene que ver con el gobierno de Dios, nada tiene que ver con la gracia. Él en su beneplácito dijo que el hombre coma legumbres, plantas y frutas. El Señor no le permitía al hombre comer carne. Pero vayamos a Génesis capítulo 5 versículo 3, y luego dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Nos dio carne también. Después del diluvio, en el gobierno de Dios no tiene nada que ver con la gracia. Él dice: ok, coman carne, porque esa es la voluntad absoluta de Él. Él toma las decisiones y Él sabe lo que es mejor, hermano. Nosotros no podemos decirle por qué no me gusta así como lo haces. ¿Sí me está entendiendo? Esto tiene que ver con el gobierno de Dios, hermano. Él es el que establece las reglas. ¿Me está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. La iglesia, hermano, debe de entender que es Dios soberano, que Él establece las reglas. Él estableció la iglesia. También la iglesia fue establecida por el gobierno de Dios. Nada tiene que ver con la gracia. Eso fue la voluntad de Dios. En su beneplácito Él tomó esa decisión, y no podemos decirle: ¿por qué hiciste una iglesia? ¿Por qué mejor no hiciste otro tipo de cosas? ¿Verdad? Pero bueno, Él es Dios, hermano. No hay quien le diga absolutamente qué es lo que haces. ¿Me está entendiendo? Amén. Génesis capítulo 11. Vamos a leer solamente 2 versículos. El 1. Solo vamos a leer el 1. Génesis capítulo 11 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En el principio, hermano, el hombre solamente hablaba una sola lengua. Después de la torre de Babel, Dios estableció que los hombres hablaran muchas lenguas. Eso también tiene que ver con el gobierno de Dios. Nada tiene que ver con la gracia. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, tiene que entender cómo está hablando Dios. ¿Está hablando mediante su gobierno o está hablando mediante la gracia? ¿Me entiende? Cuando usted va, hermano, a una corte y el juez, hermano, dice la sentencia, él está hablando por medio del gobierno. ¿Y usted qué debe hacer? Vamos a dar 5 años de cárcel. Usted va a decir: no, yo nomás quiero 1. Y se va a salir al año. Lo meten para otros 20 años más, si se sabe. ¿Sí me está entendiendo? Porque es una forma de gobernar. Entonces, si le dan 5 años de prisión, tiene que estar 5 años de prisión. Portarse tranquilito, no pelear con nadie, ayudarles a hacer aseo, y quizás le van a bajar la condena por se humilla. Por causa de la humillación. El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. La palabra de Dios tiene vida, hermano, y esta es palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 5. Más tarde, hermano, después de la torre de Babel, Dios da otras lenguas nuevas otra vez. Por segunda vez, en su beneplácito, Él dice: dales más lenguas. Y en el día del Pentecostés, hermano, dice el versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto también tuvo que ver con el gobierno de Dios. A Él le plació, hermano, dar unas nuevas lenguas más de las que había dado. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo que nada tiene que ver la gracia con el gobierno de Dios? Y le pido de su atención, hermano, porque esto es bien importante. Esto le va a ayudar, hermano, y le va a dar un conocimiento, así como cuando usted va por su licencia y le dicen las reglas de la licencia. Le dicen: tienes que respetar las leyes, y si no las respeta va a haber consecuencias. Y déjeme le digo que las consecuencias para una persona que tiene licencia y que la agarran manejando mal no son las mismas para una persona que no tiene licencia, que la agarran manejando mal. Son diferentes las consecuencias. Ahora vayamos a 1 Samuel capítulo 8, versículo 22. Dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El pueblo de Israel pide un rey. No quieren que Dios lo gobierne más, ellos quieren un rey, ¿verdad? Se lo pidieron al Señor. Y en 1 Samuel capítulo 9, versículo 17 dice: y luego Samuel vio a Saúl. Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Esta decisión, hermano, tuvo que ver con el sistema de gobierno de Dios. Dios escogió a Saúl para gobernar, y Saúl desobedeció a Dios.
Pero aquí hay algo que tiene que entender. Aquí hay algo, hermano, que la iglesia debe de entender. Ponga atención, por favor. Porque la iglesia necesita, o necesitamos, hermano, mirar las situaciones diferentes en las que se encontró Saúl. En términos de la gracia, hermano, Saúl había caído de la gracia. En términos de gracia, él cayó de la gracia del Señor. Pero en términos del gobierno de Dios, él seguía siendo rey aún después de su desobediencia. ¿Sí están entendiendo que no tiene nada que ver la gracia? Entonces, vayamos a 1 Samuel 24, 5 y 6. Dice: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y había pecado, y había desobedecido, y todavía sigue siendo el ungido de Jehová, porque fue elegido mediante el gobierno de Dios, no mediante la gracia. Cayó de la gracia del Señor, pero aún estaba de pie porque fue escogido mediante el gobierno de Dios, y solo Dios lo podía quitar. David lo reconoció y dijo: yo no puedo tocar a este hombre porque este hombre fue escogido mediante el gobierno de Dios. Y si yo me levanto con él, si yo me levanto en contra de él para tomar su vida, me estoy levantando contra el gobierno de Dios, porque Dios lo escogió por medio de su gobierno. El Espíritu de Dios moraba en David, y David, por medio del Espíritu, por medio de esa gracia que recibió, sabía él que Saúl había sido reconocido y elegido por Dios mediante el gobierno de Dios. Muchas personas, hermano, pecan contra Dios usando la gracia para destruir su ley. Ese es un pecado grave, hermano. Es un pecado bien grave. Por eso le digo, ponga atención, porque esta es una revelación para el pueblo de Dios. Ahora vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 15. Esa fue la razón, hermano, por la que el rey David no se atrevió a atentar contra la vida de Saúl. David, hermano, sabía que el gobierno de Dios puso a Saúl como gobernante. Por eso no se atrevió después de que cayó de la gracia. Romanos capítulo 9, versículo 15 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tendré misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto tiene que ver con el sistema de gobierno una vez más. Cuando usted ve a Dios, hermano, se enfrenta con el gobierno. Cuando usted va a Dios, usted se enfrenta con el gobierno de Dios. Dios en su gran misericordia lo va a enviar a la gracia para no castigarlo, pero eso es un corazón constrito y humillado. El Señor no lo va a despreciar. Amén. Y una vez que el Señor lo manda a la gracia, ¿sabe qué va a suceder? Cuando usted llega a la gracia lo justifica, lo santifica, le perdona todos sus pecados, lo lava, y Dios, una vez que lo tiene limpiecito, pone su espíritu, usted recibe la gracia del Señor. Usted queda listo para obedecer la ley de Dios, porque la gracia se nos da para que podamos entender, hermano. La gracia es como un chip que se mete dentro de su mente, porque dice que en los postreros días escribiré mi ley en su corazón. Eso es lo que sucede cuando usted recibe la gracia. La ley de Dios es escrita en su corazón para que usted guarde la ley de Dios, no para que la pisotee. Cuando la gracia llega, hermano, a su corazón, entonces, hermano, usted puede entender fácilmente la ley de Dios y se somete al gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? No usa la gracia diciendo: pues estamos bajo la gracia, podemos pecar. ¿Me están entendiendo mejor ahora sí? Pero así que van tomando más sentido esto, ¿verdad? La gracia de Dios, hermano, es el Espíritu Santo que nos enseña a obedecer. Nos hace entender la ley de Dios, cómo funciona el gobierno de Dios. Le hace comprender la ley de Dios y te guía a obedecer la ley de Dios, no a pisotear la ley de Dios. La mayoría de los cristianos, hermanos, están equivocados pensando que por medio de la gracia usted puede pisotear la ley de Dios. Eso es lo que muchos piensan. Yo lo he oído. Pues estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de cumplir la ley. No, la gracia te va a llevar a que te sometas al gobierno de Dios, no a que pisotees el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora le voy a tocar un tema, el asunto, hermano, de cubrirse la cabeza, ¿verdad? Normalmente las mujeres, en la Biblia dice que se deben de tapar la cabeza, las mujeres, y muchas iglesias no se tapan la cabeza porque dicen que estamos bajo la gracia. Entonces, porque estamos bajo la gracia, violan la ley de Dios, porque esto de cubrirse la cabeza tiene que ver con el gobierno de Dios, no tiene que ver con la gracia. Y esa es la excusa que tienen: estamos bajo la gracia, no lo ocupamos cubrir. Pues déjeme, le digo que está equivocado. Yo le voy a mostrar por qué está equivocado con la palabra del Señor, porque esos mandamientos son mediante el gobierno de Dios, no son dados mediante la gracia. Y vamos a mirar por qué razones. Vamos a 1 Corintios capítulo 11,
versículo 2 y 3. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vamos a entender primero qué significa las cabezas, porque aquí está hablando de 3 cabezas, ¿verdad? Pero tiene que haber humildad en esas 3 cabezas. Si no hay humildad en esas 3 cabezas, nadie va a obedecer, porque a mí me cuesta obedecer a Cristo. A mí me cuesta. Yo no sé si a usted se le hace facilito, ¿verdad?, que hasta con la mano en la cintura le puede obedecer, pero a mí me cuesta someterme a la cabeza que es Cristo, y me tengo que someter a la cabeza que es Cristo. Versículo 3: Cristo, hermano, en la carne, y el Padre en espíritu, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Cristo, hermano, también tiene una cabeza, y es Dios. O sea que Cristo también se tiene que someter a la cabeza, no nomás el varón y no nomás la mujer. Cristo también se somete a la voluntad del Padre, y se lo voy a comprobar. Cristo en la carne no se hace igual a Dios, Él toma una posición más baja, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Cristo debe reconocer que Dios es la cabeza, y Cristo reconoce que Dios es la cabeza, y se humilla delante del Señor, obedeciendo. El hombre, hermano, debe reconocer que Jesús es la cabeza, y debe de humillarse delante de Jesús, reconociendo que Él es la cabeza. La mujer, hermano, también debe de humillarse reconociendo que el varón es la cabeza. Y yo no estoy hablando de que se deje golpear, hermano. Estamos hablando del gobierno de Dios, para que no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Estamos hablando de que Cristo se somete a Dios, ¿cierto? Cristo se somete a Dios, y el varón debe someterse a Cristo, y la mujer se debe someter al varón. Estamos hablando de 3 cabezas, y vamos a mirar la humildad que existe aquí, hermano. Y esto es por medio del gobierno de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, donde estamos 11, vamos a leer el 4 y el 5. Dice: todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hermano, estamos hablando del gobierno de Dios. Esto tiene que ver con el gobierno de Dios, no tiene que ver nada con la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Tóquese su cabeza. ¿Y qué es lo que tiene? Yo agarro pelos, ¿verdad? Dice el versículo 5: pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué es lo que se rapa? Pelo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de cubrir? Pelo. Porque si se cubre el pelo, automáticamente se cubre la cabeza. Pero si se rapa, ya no ocupa cubrirse el pelo. Entonces, si usted se rapa, usted no ocupa ponerse velo. Ya es suficiente, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para que la mujer no se rape, se le permite usar el pelo. El pelo dice que le sirve como de velo, pero la palabra de Dios dice que cuando la mujer ora o profetiza, debe de cubrirse la cabeza. Ahora, esto es en el gobierno de Dios, por eso digo que necesita poner mucha atención de lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando tiene que ver con el gobierno de Dios. Si usted no se somete al gobierno de Dios, hermano, usted usa la gracia para pisotear el gobierno de Dios, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias graves, hermano. Cubrirse la cabeza significa someterse al gobierno de Dios. En otras palabras, hermano, es aceptar la posición que Dios le da a cada quien. Si usted no acepta la posición que Dios le da, no tiene que aceptarla. Usted puede seguir su vida, ¿verdad?, como a usted le plazca, pero esto tiene que ver con el gobierno de Dios también. Recibir la gracia no anula el gobierno de Dios, hermano. Tal como Cristo reconoce la cabeza que es Dios, el varón debe reconocer a Cristo como la cabeza, y así la mujer debe reconocer al varón como su cabeza representativa. Porque Cristo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es el representante de Dios. Vamos a mirar todas esas cosas ahorita más adelante. Algo bien importante y un punto que yo quiero tocar, hermano. Dios no le pide al mundo, ni a los ángeles, ni a los varones, ni a nadie más, hermano, que se cubra la cabeza. Solamente, hermano, le pide a las que han creído en Jesús que se cubran la cabeza. Gloria a Dios. En el gobierno de Dios lo pide, no lo pide en la gracia, ¿verdad? Y para mí, hermano, esto es un privilegio y un símbolo de obediencia a Dios. Para mí, ¿verdad? Para otras personas quizás no lo miran de esa manera. Pero le voy a decir una cosa: Satanás, hermano, no va a dejar fácilmente
que usted se cubra la cabeza, porque al usted no obedecer a la palabra de Dios es rebelión, y Satanás quiere que todos nos rebelemos contra el Señor. Esto tiene que ver con el gobierno de Dios, esto no tiene que ver nada con la gracia. Usted no puede decir estamos bajo la gracia y puedo hacerlo. Esto es, y por eso le puse todos los ejemplos que venimos viendo, para que pueda entender que esto es parte del gobierno de Dios. Es mediante el sistema de gobierno. La iglesia, hermano, debe entender que todo está relacionado con el sistema de gobierno de Dios y no con la gracia. Todo lo que he estado hablando ahorita, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar un poquito de Cristo. Cristo es cabeza, pero Él también tiene otra cabeza. Y Él se debe de someter a la cabeza que es Dios. Eso es en la carne, hermano. Porque Cristo es la misma esencia de Dios. Cristo mismo es Dios. Pero cuando vino a la tierra se hizo hombre. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Y necesitamos aprender de Cristo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no aprendemos de Él, no va a haber paz, hermano, no va a haber descanso para nuestras almas. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén, gloria a Dios. ¿Está diciendo Jesús que lo conozcan a Él? ¿Eso dice, que lo conozcan a Él? ¿En la carne? En la carne no. En la carne no lo puede conocer, porque todos los apóstoles, hermano, cuando Cristo venía, lo conocían en la carne y no sale ningún poder de Cristo en la carne. Pero si usted lo conoce en el Espíritu, sale el poder del Señor. Entonces Cristo mismo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El representante de Dios en la tierra es Cristo, en la carne, ¿verdad? Juan 8:50, siervo, por favor. Mire lo que dice Cristo. Pero yo no busco mi gloria, dice. Cristo no estaba buscando su gloria. ¿Usted de quién busca la gloria? ¿De Cristo o la de usted? Si obedece, usted está buscando la gloria de Cristo. Pero si usted no obedece, usted deshonra al Señor. Tenemos que obedecer al gobierno de Dios y no usar la gracia para pisotear el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora vayamos, dice Cristo, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Cristo no venía a buscar su propia gloria. Vayamos a Juan 6:38. Solamente le voy a dar estos 3 versículos, ¿verdad? Para que usted entienda que Jesús no buscaba su propia gloria y que Él no buscaba, hermano, Él buscaba que conociéramos a Dios, ¿verdad? Y a Jesucristo, a quien has enviado, dice. Versículo Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo reconociendo su posición. ¿Era Dios o no era Dios? Y se está humillando. Ahora, hermano, usted tiene que reconocer que en el sistema de gobierno Jesús es el enviado y representante de Dios en el gobierno. Esto tiene que ver con el sistema de gobierno de Dios. La meta de Dios, hermano, es asignar a Cristo como cabeza del varón y al varón como la cabeza de la mujer, con el fin de establecer su gobierno. Es la forma de gobierno de Dios. Él está gobernando mediante esos mandamientos. Él da sus leyes para que otros la obedezcamos, y Él establece su gobierno. Así como cuando usted va a la corte y tiene sus reglas. Usted no puede entrar, hermano, con un chorro a la corte. O sea, son reglas de ellas. Es el gobierno que te dice: esta es la forma de vida que yo quiero que ustedes me respeten cuando entren aquí. Cuando se sale el juez, dice: quiero que se paren, y todos se tienen que parar. Usted no se puede quedar sentado en una corte. Si sale el juez, se tiene que parar. Eso está establecido por el gobierno del país. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer 6, 7 y 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablamos de humillación, hermano, que la mujer debe de reconocer, ¿verdad? Y no estamos hablando de seres espirituales, estamos hablando del gobierno de Cristo. Esa es la manera que Él establece su gobierno, ¿verdad? Cuando hablamos de que se humille la mujer, ¿verdad? Porque yo también me tengo que humillar delante de Cristo, porque ese es el orden de Cristo. Y yo no estoy enseñándole, hermano, algo que yo pienso, algo que yo creo. Estoy enseñándole lo que la palabra de Dios dice. Dice que Cristo, siendo igual a Dios, no estimó al ser igual a Dios. Yo no estimo ser igual que Jesús. Si el Señor se me presentara, créame que yo me voy a agachar. Señor, lo que tú quieras que haga, yo hago, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer eso. Vuelvo a repetir: si usted no quiere someterse al gobierno de Dios, y yo sé que porque yo voy a subir este video también va a haber muchas personas que lo van a ver, pero tienen que entender que Dios tiene un gobierno. Toda la iglesia de Cristo tiene que entender que hay un gobierno y que debemos de someternos al gobierno de Dios, y que la gracia no nos da autoridad para anular el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo?
Debe de saber, hermano, diferenciar entre el gobierno de Dios y entre la gracia de Dios. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Humillarse, hermano, no es fácil. Nadie se quiere humillar. A mí no me van a humillar. No saben con qué se meten. Como yo soy Pacho Pistolas. Hermano, la carne no se quiere humillar. Por eso el Señor manda que vivamos en el Espíritu. Porque la carne no se va a humillar. Yo sé que a la mujer le cuesta taparse la cabeza. ¿Y por qué le cuesta? ¿Por qué le cuesta? ¿Sabe que detrás de ahí hay un demonio diciendo no te tapes? Porque déjenme le digo que el pelo es la gloria de la mujer. El pelo es la gloria de la mujer. Una mujer, hermano, con el pelo tapado no se va a mirar igual de bonita que con el pelo destapado. Pero déjenme le digo que una mujer con el pelo tapado en la oración se mira más santa y decente delante de la presencia de Dios que una mujer que no lo tiene, porque la palabra de Dios dice que se lo debe tapar. Y si no se lo tapa, hermano, es desobediencia. El Señor ni siquiera vuelve a ver tu oración según el gobierno de Dios. ¿Entiende? Estoy enseñándole lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el varón es la cabeza de la mujer, y eso también está relacionado con el sistema del gobierno de Dios y no con la gracia. En el sistema de gobierno de Dios, Dios designa a Cristo como cabeza del varón, al varón le designa como cabeza a la mujer, y él se designa como cabeza de Cristo. Dios mismo dice, yo soy tu cabeza, Cristo. Y Cristo dice, sí, Señor, tú eres la cabeza, yo no busco mi gloria, yo busco tu gloria. Yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Jesús humillándose, hermano. Sí, él es el Padre, Él es el Creador, el que dice honra al Hijo, honra al Padre. ¿Me está entendiendo? Cristo se está humillando, hermano, y Él es Dios mismo, sometiéndose a su forma de gobierno, porque esa es la manera que funciona el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios hay un orden. Ahora, hermano, ningún varón, ninguna mujer pueden derrocar la autoridad de Dios, argumentando, hermano, que han creído en Cristo y que ya pueden hacer lo que mejor les parezca. Ninguna persona, hermano, puede decir, yo no tengo que pagar impuestos porque he creído en Cristo, ahora soy espiritual. Trate de evadir los impuestos porque es espiritual. Trate de no pagar la renta porque es espiritual. Usted puede darse cuenta que hay una forma de gobierno, que no por el hecho de que usted sea espiritual, usted ya no va a cumplir con sus deberes. Efesios 2:6, cierro por favor. Miren lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, pues ya no estamos aquí. No pague impuestos, no pague la renta, ya no está aquí. Es que tenemos que entender la gracia y el gobierno de Dios, hermano. La iglesia debe de entender que Dios gobierna de una manera y la gracia de Él es para perdón de pecados solamente. Si no obedecemos y entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano, va a haber consecuencias, porque en la ley, en el gobierno de Dios no existe el perdón. Usted, para que usted pueda entrar al reino de Dios, tiene que ir a Cristo, tiene que entrar a través de Cristo, a través de la gracia. Cristo es la gracia. El Señor el gobierno de Dios lo va a mandar a Cristo. Aquí no puedes entrar hasta que tus pecados no te sean perdonados, y la única manera que sean perdonados es a través de Cristo. Si no vas a Cristo y no estás en Cristo y no permaneces en Cristo, tú no tienes vida eterna. Y Cristo se humilla delante del Padre, y si usted está dentro de Cristo, usted también se tiene que humillar junto con Cristo. Usted no puede permanecer erguido con la cabeza y Cristo agachado. Pero Cristo se humilló delante del Padre, porque Cristo reconoce al Padre como cabeza. Así el varón tiene que reconocer a Cristo como su cabeza, y la mujer tiene que reconocer al varón como su cabeza. Esto es el orden que Dios estableció, y es por medio del gobierno de Dios. Nada tiene que ver con la gracia. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿usted va a evadir impuestos porque está sentado con Cristo? ¿No va a pagar la renta? ¿No va a pagar la aseguranza de su carro? Si se les compone, entonces no la arregle tampoco, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Muchos cristianos, hermano, usan la gracia para pisotear la ley de Dios y creen que por medio de la gracia podemos anular el gobierno de Dios. Pero la gracia, hermano, no anula el gobierno de Dios. La gracia sostiene al gobierno de Dios, no lo destruye. La gracia, hermano, es para llevarnos al gobierno de Dios y someternos al gobierno de Dios. Alguien que recibe la gracia, hermano, ya no puede pecar. Ya no puede. Alguien que recibe a Cristo en su corazón ya no puede pecar, porque dice la Biblia que si Cristo está en usted, usted no puede pecar. Ok, voy a ver un poquito. Pablo dice que miró que había un mal en él, ¿verdad? Y eso es el pecado. Pero también dice que debemos de arrimarnos a Dios con una conciencia limpia. Entonces, cuando usted peca, hermano, no puede usted pecar con una conciencia limpia,
Un adulterio no puede decir usted que fue un accidente. Un adulterio tiene que usar su mente. Si no usa su mente, usted no puede cometer un adulterio ni una fornicación. Entonces, si usted peca no usando su mente, no usando su conciencia, eso quiere decir que usted pecó de una manera que usted no usó su mente. Y esos pecados se los perdona el Señor, porque dice que si pecamos, abogado tenemos. Pero si hubiésemos pecado, dice, no dice que los que pecan deliberadamente Dios les va a perdonar, dice lo contrario, que el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por los pecados. Podemos pecar, sí, pero no voluntariamente. Quizá yo paso por aquí y no veo al hermano, ¿verdad? Y lo ofendo porque el hermano no ni me habló. Pero yo no lo miré, yo no me di, mi conciencia está limpia porque no lo miré. Si el hermano Jonathan me manda que me meta al building de aquel otro lado y que le traiga unas tijeras, si yo me meto y las agarro en mi inocencia, no me dicen, vas a ir a la cárcel porque robaste. Oh, claro que no voy a meter porque yo conozco al hermano Jonathan, ¿verdad? Pero en el trabajo me ha sucedido. Y sí iba a hacerlo. Me decían, hey, corre delante de esas cosas de la otra compañía, herramientas de otra compañía. Y yo, por quedar bien con mi patrón, pues yo lo hacía. Que no me sentía bien, pero lo hacía. ¿Sí me entiende? Pero si yo supiera que las herramientas quizás son de la compañía para que yo voy y las traigo sin saber, y robé y no me di cuenta, mi conciencia no me acusa de pecado. ¿Sí me entiende? Pequé, sí pequé, pero no lo hice voluntariamente porque no sabía. Entonces esa es la forma de pecar, ese es el mal que Pablo habla. Pablo habla de pecar, hermano, pero no voluntariamente, porque tenemos que tener una conciencia limpia para con Dios. Y si pecamos voluntariamente, nuestra conciencia no va a estar limpia. ¿Sí me está entendiendo? Ahora ya voy a concluir, hermano. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1 y 2. Bueno, vamos a leer hasta 1, 2 y luego el 5 y 6 y 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mira que hay un gobierno también aquí en la tierra. Mira que Dios estableció gobiernos aquí en la tierra para que nos sometamos al gobierno. Someterse al gobierno tiene que humillarse. Usted no puede decir que usted se humilla y cuando venga un policía a su casa usted le saca una pistola. Tú eres igual que yo, porque se va a meter en problemas. Está violando la ley de Dios. Dios estableció los gobiernos y usted se debe someter aquí en la tierra. Gloria a Dios. Entonces, así como Dios tiene autoridades aquí en la tierra, carnales como nosotros, también hay autoridades espirituales. Están los ángeles. Ellos son los que ejecutan la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra. Dios tiene un gobierno, hermano, y no podemos usar el gobierno, no podemos usar la gracia para pisotear el gobierno de Dios. Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si usted es espiritual, usted se debe someter a las autoridades superiores. Si es espiritual, la gente que no es espiritual, hermano, no se somete. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Están los sicarios matando gente. En México está prohibido usar armas, pero los sicarios están más armados, hermano, que el gobierno mismo. Pero ellos, hermano, no han recibido la gracia. Cuando ellos reciben la gracia, ellos cambian por recibir la gracia. El Señor los transforma por medio de su gracia. Versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermano, que eso está hablando del gobierno de Dios, no está hablando de la gracia. ¿Me está entendiendo? Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Puede ver eso? Ahora usted puede ver que no puede usar usted la gracia para pisotear la ley de Dios, que Dios tiene un gobierno y que la gracia que el Señor nos da nos lleva al gobierno de Dios, y estos dos funcionan juntos, porque la misma gracia sostiene el gobierno de Dios. La gracia dice: el gobierno de Dios es ley, es verdad, es justo, es verdadero. Es lo que hace la gracia, es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a usted. No puede usar la gracia de Dios para justificarse, para pisotear el gobierno de Dios. Versículo 5: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque si usted no se sujeta, su conciencia la acusa, y usted no puede ir delante de la presencia de Dios con la conciencia sucia. ¿Sí me está entendiendo? Versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Mira que sí tenemos que pagar impuestos. Mira que nos tenemos que someter a las autoridades, tanto terrenales como espirituales. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted se va a someter. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted lo va a pisotear. Y aunque usted diga que usted es un cristiano,
Pero dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. Si sus frutos, hermano, pisan la ley de Dios, usted no tiene la gracia, usted no es salvo todavía. Hay muchos cristianos, las iglesias están llenas de cristianos que usan la gracia para pisotear la ley de Dios, pisotean el gobierno de Dios y tratan de derrocar el gobierno de Dios. ¿Me está entendiendo? Versículo 7, y con ese termino, hermano. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Póngase sobre sus pies, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor Jesús, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Ahora puede ver, hermano, que la gracia no anula el gobierno de Dios. ¿Puede ver eso? Que no podemos anular el gobierno de Dios por medio de la gracia, sino que estos dos se complementan en sí mismos. Hay muchas cosas más, hermano. Toda la Biblia está llena del gobierno de Dios y también parte de la gracia, pero se complementan. La gracia y el gobierno de Dios trabajan en un mismo acuerdo, ¿verdad? Sincronizados los dos. La gracia, hermanos, nos somete al gobierno de Dios, nos ayuda a entender el gobierno de Dios. La gracia, hermanos, nos hace humildes. Si Cristo se somete, hermano, y usted está en Cristo, usted también se somete. Si Cristo se agacha, usted se agacha. Cuando Adán pecó, usted pecó. Cuando Cristo murió y resucitó, ahora que usted está en Cristo, usted murió y usted resucitó. ¿Me está entendiendo? Si Cristo se agacha, usted se agacha. Si Cristo se levanta, usted se levanta porque usted está en Cristo. Si Cristo corre, usted corre con Cristo. Y si Cristo se para, usted se para porque usted está en Cristo. Usted no puede caminar en caminos opuestos de Cristo. Él se humilló y Dios lo exaltó. Quiere que Dios lo exalte a usted. Humíllese delante de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor, hermano, porque Él es